Es un privilegio para mí poder estar junto a ustedes, grandes personas, personas que están dedicadas a la oración y al servicio del Señor en todas las capacidades que Dios les ha dado. Y para mí es un privilegio poder compartir un tiempo de oración y de promoción de oración también misionera. Gracias porque me permiten este tiempo. Quisiéramos poder seguir pensando en el tema de la oración. La oración es algo que fortalece nuestra fe, es realmente la columna vertebral de nuestra fe, porque nosotros creemos en el Señor y a partir de creer en Jesús como nuestro Salvador, iniciamos una conversación permanente con Él. Una conversación que se puede dar en forma personal, que se puede dar en forma grupal, que se puede considerar también algo que puede ser inclusive promovido hacia algún punto en especial. Quisiéramos tomar en cuenta, pensando en la oración, que la oración puede definirse como una actitud de pedir, de suplicar, de rogar. Pedimos al Señor, suplicamos cuando Él demora un poquito su respuesta, y mucho más aún le rogamos cuando nuestra petición es tan grave, tan necesaria, tan importante, y el Señor espera su tiempo para cumplir la respuesta, o inclusive no nos contesta como nosotros queremos. Entonces, la oración es un esfuerzo de comunicarse con Dios, es un diálogo entre Dios y los hombres. El hombre ha sido creado para glorificar a Dios a través de la oración, y la gloria que Él le da, de lo cual el ser humano se beneficia espiritualmente, recibiendo el amor del Padre, a Jesús como el Salvador, y el Espíritu Santo, su compañero, y también las arras de nuestra relación entre Dios. Esa garantía de esos tres elementos forman en nosotros un núcleo tan firme que nos hace cada día motivante, nos permite siempre estar en comunicación con Él. No podemos pasar el día sin hablar con Él. Y es necesario que nosotros pues sigamos en esa práctica permanente. Para orar se necesita un clima de recogimiento, silencio y tranquilidad interior para facilitar la unión con Dios, aunque hay momentos de oración comunitaria que lo dificultan, sin por ello dejar de ser menos efectiva. Al orar cada uno puede hacerlo con sus propias palabras, conforme uno cree conveniente, conforme uno estima y conforme espera de Dios una respuesta. En los tipos de oración podemos ver algunos, como el caso de la oración verbal, la oración en silencio o una meditación que uno hace desde su corazón, petición, un tipo de oración de petición, de acción de gracias, de intercesión, de conversión, de alabanza. Y los momentos de oración se efectúan de manera libre, de acuerdo al sentimiento que posee cada persona en el momento o de acuerdo al sentir del Espíritu Santo. Esto ocurre inclusive durante reuniones masivas como en la oración dominical. Estamos en la iglesia todos y sin embargo podemos separarnos un momentito del grupo y orar cuando vemos que está faltando algo, que el pastor necesita impulso, que estamos motivándonos por la prédica, o cuando esperamos el resultado de alguien que ha ingresado y vemos su necesidad espiritual. Es importante que nosotros siempre estemos pendientes de la oración, porque la oración nos da grandes oportunidades. Dice la palabra del Señor, la oración del justo puede mucho. Sin embargo, podemos pensar para qué oramos. Oramos para ser oídos. El libro de Job, capítulo 22, versículos 21 al 27, nos puede dar una idea clara de lo que estamos. Voy a invitar a alguno de ustedes que nos pueda ayudar con la lectura. Oramos para ser oídos. Y ahí Job hace una propuesta al Señor. ¿Alguien que lo tenga, por favor?
Job 22, del versículo 21 al 27. Muchas gracias. Aquí podemos ver pues a Job con esta inquietud de que él puede en Dios encontrar la respuesta que él busca. Orarás a él y él te oirá. Entonces, oramos esperando ser oídos y oramos con la intención de que Dios conteste a lo que nosotros le estamos pidiendo. Si abrimos nuestras Biblias una vez más en Primera de Reyes, en el capítulo 8, vamos a ver aquí una condición muy especial de alguien a quien fue entregado una responsabilidad tan grande como la que nos fue entregada a nosotros cuando el Señor nos llama al ministerio. Lo vemos aquí al rey Salomón, Primera de Reyes, capítulo 8, y en los versículos, todo el capítulo, pero vamos a marcar algunos para poder tener una idea general del tema. Comienza en el versículo 1 diciendo: Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. Y más adelante vemos en el versículo 13: Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Vemos aquí que Salomón reúne a todas las personas importantes para motivar el traslado de el arca del pacto. Y la gloria del Señor, cuando llegan al lugar, invade el lugar de tal manera que los sacerdotes no pudieron continuar. Pero sigue la lectura, y en el versículo 23 vemos que dice: Y dijo Jehová, Dios de Israel, Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón, que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede este día. Podemos ver ahí, si continuamos nosotros el capítulo 8 y el capítulo 9 hasta el versículo 5, vamos a ver cómo Salomón espera que el Señor oiga su oración para motivar al pueblo a lo que él estaba haciendo. Si miramos en Jonás, capítulo 2, versículo 1, dice que Jonás oró a Dios desde el vientre del pez, porque estaba en una condición de muerte, y él esperó de que Dios lo escuchara. También Jeremías capítulo 29 versículo 12 son situaciones de personas que están registradas en la palabra del Señor, con la intención de que podamos comprender que si nosotros le rogamos al Señor, le pedimos al Señor, Él nos va a oír. Amén. Es importante poder descubrir que la palabra del Señor nos da esas referencias para aprender a confiar en el Señor. También oramos para recibir. Mateo 21, versículo 22 es una buena referencia. Nos va a interesar poder mirarla. Le invito a que nos vayamos. Mateo capítulo 21, versículo 22. ¿Alguien lo tiene por ahí? Muchas gracias. ¿Ve? Todo lo que pidieres en oración,
creyendo, lo recibiréis. Pero ¿quién ha alimentado nuestra fe? La oración. Si nosotros podemos creer en el Señor sin dudar, no mezquinamente para que Él solucione nuestro problema, no mirando de que bueno, ahora necesito y me va a dar y listo, sino con una fe que hace que lo que Dios responde sea permanente en nuestra vida, ¿no? O sea, no es el concepto de que lo que nosotros pedimos es una petición que es transitoria solo para tapar el hueco, solo para solucionar la necesidad, solo para saber de que yo tengo un Dios y a Él le pido y Él me responde. No, sino es para que nosotros pidamos y Dios nos responda algo que va a permanecer en nuestra vida, como es la fe, como es la esperanza, como es el amor, como es la disposición de despojarnos cosas materiales para poder servir a nuestro Dios con importancia y con verdad. Entonces, oramos para poder recibir. Romanos capítulo 15, versículo 30, también nos da una referencia muy interesante. Y le animo a buscar, tal vez alguno de los pastores nos pueda ayudar. Romanos capítulo 15, versículo 30. Y otro puede ir buscando en Hechos capítulo 8, versículo 15. Romanos 15, 30. Gracias, hermano. Gracias. ¿Ve? Aquí el escritor, que es el apóstol Pablo, pide a la iglesia que oren por él a Dios, ¿no? Entonces, oramos esperando recibir, que Dios nos ayude, que Dios nos acompañe, que Dios nos dé lo necesario. Como escuchaba una oración en esta mañana, decía: Señor, da tú todo lo necesario para que esa persona cumpla la tarea. Y eso es lo que nosotros tenemos con la facilidad de la oración. ¿Alguien tiene Hechos 8:15? Libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 15. Gracias. ¿Ve? Recibir el Espíritu Santo, dar la oportunidad de salvación a las personas. Y necesitamos orar, ¿no es cierto? Cuando una prédica se va a dar en la iglesia evangelística, ¿qué debe hacer la iglesia? Estar orando. Por cada domingo en la noche, los hermanos tenemos que estar orando, porque el pastor pueda ser usado con sus palabras, con su denuedo, con su ánimo, y pueda él motivar a las personas a través del Espíritu Santo para la salvación. Y la iglesia tiene que estar orando, ¿no es cierto? La iglesia que no ora no está apoyando a su pastor. Entonces ahí está faltando algo importante, que es la oración. Entonces, oramos para recibir. Oramos también para bendecir. Mateo 5:44. Otro que busque Lucas 6:28. Mateo 11:25. Y podemos tener una lista tremenda, pero solamente queremos ver dos: Mateo 5:44 y Lucas 6:28. Hermano Teófilo, a ver. Dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Gracias. ¿Y Lucas 6:28? Bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Gracias. ¿Ve? O sea que una oración puede ser para bendecir. Señor, te ruego que tú bendigas a esa persona que me trata mal. Yo sé quién me ha robado esto de mi casa. Yo sé quién me ha hecho daño por esto, y te pido, Señor, que tú lo bendigas, que tú le des la oportunidad de conocerte, que tú cambies su vida, Señor, que tú hagas de él un siervo tuyo. Esto me hace recordar algo muy importante en la oración. Yo conocí hace muchos años, hará como 25 años atrás, una señorita que llegó diciendo que tenía un problema muy grave.
conversamos con ella y ella había sido violada, ¿no? Sexualmente. Entonces, estaba muy asustada y tratamos de consolarla. Ella era hijo de un húngaro, un extranjero, muy bonita la chica, hermosa la señorita, y estaba muy dolida en su corazón. Más que lo físico, ella estaba muy asustada, no comprendía que en la vida podía haber esos sucesos, ¿no? Pero la consolamos y ella grabó este versículo en su corazón. Le dijimos: tienes que orar por la persona que lo ha hecho, para que Dios lo salve. Después de casi 22 o 23 años, sucedió lo que se esperaba, ¿no? Este hombre se acercó al lugar donde ella se congregaba y pidió perdón y manifestó su situación, que él había sido, ¿no? Él había ganado, él había aceptado a Jesús como su Salvador y necesitaba limpiar esa mancha que tenía en su corazón, ¿no? Ellos no se han casado, ella se ha casado con un médico, vive ahora en Canadá, está muy feliz, tiene sus hijos, pero en ese tiempo estaba dolida y aprendió a perdonar y a orar por su agresor. No es fácil, hermanos, pero la oración produce ese efecto. Si no hemos disfrutado más que de la teoría de orar y no hemos practicado una oración de corazón bajo esas condiciones, tenemos que ir avanzando, esforzándonos en la oración. Tenemos algunos ejemplos de oración. Vimos en Primera de Reyes, capítulo 8, a Salomón, ¿no? Que él se interesó en poder hacer la tarea que Dios le había mandado a través de su padre, porque su padre quiso edificar casa a Jehová, pero en el 19, versículo 19 dijo: pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Y en el versículo 20 Salomón reconoce y dice: Jehová ha cumplido su palabra que ha dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel como Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. ¿Ve? Dios dijo: tú no lo vas a hacer, lo va a hacer tu hijo. Y ahora Salomón estaba cumpliendo la tarea y estaba reconociendo que Dios cumple lo que él promete. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo dijo, o sea, oró: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardes el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón, que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede este día. Y estas mis palabras, con que he orado delante de Jehová, estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo, a fin que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Sea pues perfecto vuestro corazón para con vosotros, para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos, como el día de hoy. ¿Ve? Ahí tenemos un bonito ejemplo de lo que la oración permanente en el individuo hace en su vida. Una situación de completa tranquilidad, donde las cosas avanzan conforme Dios abre los caminos, donde uno mira adelante y Dios le da la visión clara, donde Dios pone alrededor personas que uno puede compartir el esfuerzo y la tarea, y Él va haciendo lo que Él cree conveniente. No es un éxito ser un pastor de una iglesia grande, es éxito ser un hijo de Dios que constantemente dialoga con su Dios, que sabe perdonar, que sabe pedir perdón, que sabe avanzar y esperar de Dios lo que Él cree que debe hacer para usted. Ese es el éxito, en que Dios pueda tener en usted la tranquilidad de tener un hijo a quien Él pueda estimar con todo su corazón. Él quiere que nosotros podamos avanzar en ese tema de la oración que es tan sólido y tan fuerte. Jonás, en el capítulo 2, versículos 1 y 2 hemos visto, es otro ejemplo en el que él dice: invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Tremendo, ¿no? ¿Acaso nosotros no tenemos fracasos? Es ahí donde más tenemos que estar cerca de Dios.
Una hermana el otro día salía de una operación y me decía, pastor, estoy preocupada porque no sé cómo voy a resultar de la oración. Y le pregunté, ¿y qué vas a hacer? Y ella me dijo, bueno, pastor, voy a dar reposo y voy a tomar las pastillas que me ha encomendado el doctor, y permítame tener permiso para no ir todo este mes a la iglesia. Ya le dije, te permito, pero lo que no te permito es que es ahora cuanto más tienes que orar a tu Señor y cuanto más tienes que estar dedicada en apoyar la iglesia en oración, ya que no puedes ir, ¿no? O sea, Dios no nos quita la oportunidad de servirle. El que estemos enfermos no es para que estemos preocupados. Más bien, gracias a Dios, podemos parar de nuestras actividades y tener tiempo más para estar en oración. La iglesia necesita mucha oración. Y la oración es muy importante para que nosotros podamos considerar. Dice acá Jonás, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Moisés es otro ejemplo, ¿no? Deuteronomio nos dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso no lo vamos a hacer si nosotros no estamos claros de que hay una comunicación, necesita haber una comunicación directa entre Dios y nosotros. No podemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, si no hay esa comunicación permanente con Él. Dice Moisés que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. ¿Ve? ¿Cómo vamos a prosperar en nuestra vida si no aprendemos a perdonar? Lo que esta señorita hizo fue lo que le dio prosperidad ahora. Vive en un país muy elegante, gana una buena cantidad de dinero, participa en la iglesia con todo lo que aprendió, tiene sus hijos, y ese dolor físico, esa acción espiritual que tuvo, no fue para ella un problema y un estorbo para crecer en su fe, sino fue una oportunidad para crecer en su fe. Y pudo ella seguir adelante en el amor del Señor. Estos ejemplos, hermanos, nos dan a nosotros mucha posibilidad de comprender que la oración es la columna vertebral para el éxito de nuestras vidas con el Señor. Bien, entonces, ¿nosotros qué haremos? Nos toca pues rogar. ¿Como quién? A ver, roguemos como Jesús cuando lo hizo por nosotros en San Juan capítulo 17, versículo de 9 al 21. Vamos a mirar qué hizo Jesús, cómo oró Jesús en esa circunstancia. El Evangelio de Juan, capítulo 17, de los versículos 9 al 21. No lo vamos a leer todo, pero vamos a alternar algunos. Y dice así: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique. Como le has dado potestad sobre la carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús el Cristo, a quien has enviado. Él está intermediando por los hombres que puso al lado de él, muchos. Recuerden que Jesús tuvo muchísimos discípulos, y de los muchísimos discípulos escogió 12 para que estuvieran con él y para que los enviara a hacer una tarea. Pero él tenía muchos discípulos, y por la gente que se acercaba a él y lo conocían y lo reconocían como su Salvador, Dios le daba esa facilidad y oportunidad para que la gente pueda salvarse, y Jesús oraba por ellos. Después dice más adelante en los versículos 15: no ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Ve? Él ora pidiendo que seamos santificados, que la santidad sea un elemento que nos rodee en nuestras vidas, donde no participe ni se grave el rencor, donde no se grave la envidia, los celos, y que las contiendas no tengan asidero, sino al contrario, que podamos estar revestidos
de santidad. Que despreciemos el pecado. Que lo despreciemos tremendamente. Que busquemos amar al ser humano. Y esa era la rogativa que el Señor Jesús hacía por nosotros. Y finaliza diciendo: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mi palabra, en mí por la palabra de ellos. Gracias a Dios, porque Él estaba rogando por nosotros hoy en día. Yo soy un hombre muy feliz de saber que el Señor Jesús oró por mí. Cada vez que yo leo este pasaje, me agrada mucho, me tranquiliza, porque así no haya nadie que esté orando por mí, yo sé que Él ya oró por mí. Y estoy bastante agradecido y me impulsa a seguir sirviéndole en las circunstancias que tenga para servirle. ¿Qué más nos toca hacer? Pudiéramos rogar como los discípulos. En el libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 23 al 31. Los Hechos, capítulo 4. Vamos a mirar ahí también algo que nos pueda motivar a recordar cómo es que tenemos que orar como los discípulos. Hechos 4 tiene una condición bastante interesante en esta lectura, y dice aquí que ellos, Pedro y Juan, estaban ante el concilio. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Y les echaron mano y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Ellos estaban resentidos. ¿Cuándo una persona está resentida? Cuando yo a veces me resiento cuando no me toman en cuenta, ¿no? Estamos un grupo de personas, entre comillas, importantes, y de repente yo soy el menos importante, y digo, ¿pero por qué? ¿Qué pasó conmigo? A nadie le importo, todos se burlan de mí, yo no sirvo para mucho. En este caso ellos estaban resentidos porque su situación religiosa había sido relegada a una segunda posición, y que estaban haciendo caso a esos seguidores de Jesús que solamente era un político. Y como tenían la autoridad para hacerlo, los echaron en la cárcel. ¿Se acuerdan de ese proverbio que dice: ay de aquel que teniendo en sus manos el poder para hacer algo, piensa cosas malas y al día siguiente lo ejecuta? Ay de aquel, dice, que teniendo esa autoridad lo hace. Entonces, estos hombres estaban entre ellos, ay de aquellos, ¿no? Resentidos, ofendidos. Esta persona hizo algo mejor que yo, camina más que yo, conoce más que yo, labora más que yo, y eso me produce resentimiento. Entonces tenemos que orar como los discípulos, porque ellos no tenían ese problema, ¿no es cierto? Los fariseos sí, y los metieron presos. Y mire lo que ellos responden cuando les preguntan. Poniéndoles en medio del pueblo, les preguntaron: ¿con qué potestad o con qué nombre o en qué nombre habéis hecho vosotros estos? Entonces Pedro, versículo 8, dice: lleno del Espíritu Santo, les contestó: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús, el Cristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Una respuesta sencilla, pero una respuesta seria, clara y concreta. No necesita tener más que una característica importante. ¿Cuál era? Lleno del Espíritu Santo. Cuando nuestra oración se vuelve una herramienta del cotidiano vivir, nuestras respuestas van a ser concretas. Cuando el pecado está frente a nosotros, o cuando algo quiere someternos fuera de la voluntad del Señor. ¿No es cierto? Sencilla.
¿En qué nombre hacen estos? En el nombre de Jesús el Cristo, a quien ustedes crucificaron por no creer. Sencillo. No había más que decir y era contundente la respuesta. Entonces nosotros podemos orar para que nosotros podamos ser personas que recibimos del Señor ese Espíritu Santo mediante la oración. Permanentemente. Esa dosis diaria, como cuando uno toma una vitamina, ¿no? Permanentemente. Permanentemente. Necesitamos las vitaminas para poder vivir. Igualito. Si no tenemos esa participación diaria del Espíritu Santo en nuestras vidas, nuestra fe va a desinflarse de vez en cuando. No necesitamos estar adelante, avanzando, creciendo. Como el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, versículo 1 y versículo 14 al 21. Él también rogaba, hermanos, por cada una de las personas. Podemos nosotros entonces orar como ellos. Conclusión. ¿Qué podemos pensar en esta mañana? ¿Qué es lo que debemos hacer? Primero, reconocer qué nivel tenemos de oración personal cada uno. ¿Cómo estamos con el Señor con nuestro tema de oración? ¿Nos quita nuestro tiempo? ¿Nos anima a gastar más tiempo con Él? ¿Nos quita tal vez oportunidad de conseguir un trabajo y un dinero en el camino, pero es más importante orar que hacer ese trabajo? Reconocer que Él es el creador, que Él es el sustentador, que Él es el motivador y que Él nos está acompañando siempre. En los ejemplos que vimos, todos, Salomón, Moisés, Jonás, en este caso el apóstol Pablo, ellos tuvieron y pudieron reconocer que Dios era el soberano y que a Él tenían que someterse. Ser agradecidos por todo lo que Él hace, aunque lo que haga no nos agrade. Porque Él sabe que va a ser para nosotros lo mejor. ¿No es cierto? El libro de Romanos nos dice eso, que todas las cosas nos ayudan a bien, aunque no nos agrade, pero Dios así lo quiere. Otra de las cosas que tenemos que pensar como conclusión es que debemos permanecer, como hoy en día, persistentes y constantes, unidos en oración. Alguna vez comentamos de que nosotros los bautistas hacemos poco, hablamos mucho y hacemos poco. Y eso realmente no me parece a mí una broma, sino me parece un error. Poco haremos los que poco oramos. Pero si estamos persistiendo en oración, unidos, podemos hacer muchas cosas. ¿Recuerden ustedes el libro de los Hechos? Que cuando ellos estaban persistiendo en oración, ¿qué sucedió? Dice que en el tiempo de Pentecostés, ellos estaban unidos en oración. ¿Y qué sucedió? Vino un viento muy fuerte y fuego descendió y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Sí, pero esa teoría es pentecostal, pastor, tenga cuidado, no vaya a predicar eso porque nosotros no creemos en eso. Bueno, entonces le falta orar para que usted lo crea, hermano. En realidad, Dios va a llenar a cada uno con la llenura de su Espíritu conforme usted permanezca unido en oración. Dios es tan bondadoso, hermanos, que Él dice siquiera, donde hay dos, ahí yo estoy. Porque Él sabe que a nosotros no nos gusta andar unidos. Es tan bueno que dice siquiera donde hay dos. Pero si fuera exigente diría donde hay 30, 50, donde hay 1000, ahí estoy yo. Uy, sería más difícil alcanzar su gracia, ¿no es cierto? Bien, otra de las conclusiones que quisiéramos tener en esta mañana es: podamos ser testigos de Él hasta el último día de nuestra vida. Los pedidos de oración que tenemos todos los días son preocupaciones humanas que tenemos nosotros. Pero en mi condición personal, espero cuando esté enfermo, sentirme contento con el Señor. Saber que el día próximo, si me toca irme a su presencia, es un día más logrado porque estoy cerca a mi Señor. Por fin. Así tenga que morir mañana por una operación, así tenga que sufrir la muerte por un accidente y durar 2 o 3 días nada más. Pero hermanos, algo que yo quisiera es que
pueda ver a mis hermanos orando por mí. Porque ese es el tema de la oración. Confiar en el Señor sabiendo que lo que Él está haciendo es para nosotros lo que mejor nos va a servir. Entonces nuestros corazones también sentirán ese amor por las misiones a las cuales hablamos. Cuando nosotros permanezcamos unidos en oración, siempre dispuestos a mirar qué requiere el otro y qué necesita, entonces nuestro corazón va a comenzar a soñar en las misiones por las cuales predicamos. De verdad. Me gustó una prédica, alguien que dijo, no sé quién lo hizo, pero impactó mi corazón aquí en Atocri, yo lo escuché un día. Un pastor estaba hablando sobre misión a la iglesia. Misiones y misiones y misiones a la iglesia. Invitaba siempre y no salía nadie para ir a las misiones. Así que una noche él invitó y no salió nadie. Entonces él dejó el micro, agarró su Biblia, bajó y le dijo, bueno hermanos, tienen que escoger otro pastor porque yo me voy a las misiones. ¿Ve? Su preocupación por los demás le hizo dejar ese puesto agradable. Le hizo dejar esa condición cómoda, esa fama importante y esa grande oportunidad de servir en masas. Porque tenía en su corazón la claridad de que hay otros que también necesitan escuchar del Señor. Y dejó todo y se fue. Yo creo que si en esta mañana nosotros podemos mirar la oración como una herramienta que nos va a levantar en nuestra fe, entonces sí podemos conseguir del Señor que Él sea glorificado por nuestras vidas. Muchas gracias, hermanos. Que Dios nos bendiga a todos.